¿Cuáles fueron las consecuencias? De uno de los capítulos más perversos que tiene esta historia es lo que voy a contarles a continuación. La consecuencia es que mi esposo y yo tenemos que salir inmediatamente del país hacia los Estados Unidos. Mi hijo menor, Felipe, no había cumplido un año de nacido cuando a su madre le tocó abandonar el país por esta amenaza. Nos tocó dejar a nuestros hijos en manos de los abuelos y ausentarnos por más de un mes del país por esta amenaza. Pero lo más cínico y siniestro de este asunto, o bueno, yo no sé cómo calificarlo, es que inmediatamente después de estas amenazas, el vicepresidente de la República, Francisco Santos, nos invita a su despacho, a vicepresidencia, a Daniel Coronel, a Carlos Lozano y a mí, en presencia de la cúpula del DAS, en presencia de la cúpula del DAS, que para esa época ya nos había determinado como blancos. Y entonces la solución, en su momento, en ese momento fue: señores, les vamos a ordenar esquemas duros de seguridad. Van a contar con la seguridad del DAS. Hágame el pequeño favor. Es clara la estrategia para mí, señores representantes. Nos amenazaron para después ponernos a quienes nos amenazaron, a quienes nos vigilaban hasta ese momento, para introducirlos a nuestras casas, para que pudieran tomarle fotos de primera mano a nuestros hijos, para que pudieran escuchar las peleas y las discusiones de pareja, o como de la mejor forma no lo pudo decir el señor Jorge Noguera, director del DAS, para que pudieran escuchar hasta nuestros ronquidos. Llegamos de los Estados Unidos y empezamos a convivir desde el año 2005 con un esquema de seguridad propiciado por el DAS. ¿Y qué es lo que estaban buscando? Eso, escuchar nuestros ronquidos. No nos estaban protegiendo, nos estaban espiando. Y así consta en los documentos. Cómo estas personas pasaban toda la información, antes que protegernos, pasaban toda la información sobre nuestras actividades. Esos aparentes escoltas. Es decir, le entregamos nuestra vida, la vida de mis hijos, de mi familia, se la estaba entregando en bandeja de plata a los victimarios. No hay derecho. Llego de los Estados Unidos con mi familia y me contrata la BBC de Londres para hacer un documental sobre el Plan Colombia. Y se produce un hecho
y el mismo día que se producen esos hechos o al otro día, yo viajo en un avión comercial con toda la prensa, con Noticias 1, con El Tiempo, con Ginés Bedoya, con Carlos Cárdenas en el mismo, y llegamos al Putumayo y cubrimos lo que todo el mundo cubrió de esa noticia en junio del 2005. Pero miren lo que me hace y vuelve y señala el expresidente Álvaro Uribe, llegando apenas meses después de la amenaza contra mi vida, contra mi familia. Miren lo que hace el expresidente Álvaro Uribe contra mí. Oigamos, por favor. El 27 de junio del 2005, el expresidente... Una televisión internacional que había llegado 3 días antes al Putumayo. De ahí le cuentan a uno cómo están avisados por estos terroristas de lo que va a suceder. ¿Usted se refiere al caso del periodista colombiano y al servicio de la BBC de Londres, Holman Morris? Allá había una cámara, Darío. Allá había una cámara y a uno le preocupa eso. Y entonces Javier Castro me dijo, no, yo hablé con ellos, llevan 3 días aquí. Y uno se preocupa mucho por eso, Darío, porque es que, le repito, no tengo ningún instrumento ni lo crearé. Simplemente lo dejo a manera de reflexión de ustedes y de reflexión pública. Hacemos la pausa, por favor. Le cuentan a uno que estos están avisados. Es decir, estaba planteando que el señor Holman Morris, aunque no lo dice el señor Arizmendi, lo que estaba planteando era que a uno le avisan de los ataques y uno va y se presta para filmar ataques de la guerrilla. Eso era lo que estaba insinuando de manera irresponsable el expresidente Álvaro Uribe. Pero a mí me llama la atención en su expresión, es que le cuentan a uno. ¿Quién le cuenta? Claro, es que el señor Holman Morris, recordemos, desde el 2004 viene siendo perseguido, viene siendo espiado de manera ilegal. Yo era un blanco para el G3. Y toda esta campaña era para destruir a ese blanco denominado Holman Morris y su programa de televisión Contravía. Pero le salió mal al G3 esto. Le salió mal al G3 tratar de legitimarme. Le salió mal al G3 tratar de decirle al país que Holman Morris era un periodista que se prestaba para filmar ataques de común acuerdo con la guerrilla. Le salió mal. Pero una de las estrategias del G3 era desacreditar sistemáticamente. Y quien se pone a la cabeza de esa campaña de desacreditación es el mismo presidente, expresidente de la República. Le salió mal, pero le salió mal en aquel momento. ¿Por qué? Porque yo no había llegado 3 días antes. Había llegado con el resto de periodistas y fue fácil comprobarlo. Y por eso tuvieron que salir horas después a rectificar lo dicho por el presidente. Pero ya el daño lo habían hecho. Veamos el comunicado del 27 de junio del 2005. Fue hecha esa declaración sobre información equivocada acerca de la llegada de los periodistas a la zona. Fue hecha sobre información equivocada. ¿Quién le dio esa información? El presidente de la República lamenta esa equivocación. Yo me pregunto, ¿quién le dio esa información equivocada al presidente de la República? ¿Podemos poner pausa ahí, por favor? Estamos en junio del año 2005. ¿Quién le dio esa información equivocada al presidente de la República?
¿Con qué ánimo le dieron esa información? Obvio, es clarísimo. El ánimo era desacreditar al periodista Holman Morris. Recuerdo una imagen en Puerto Asís, entrevisté al presidente cuando llegó a esa zona y estaba de la mano del señor Jorge Noguera, director del DAS. Para mí, mi explicación es que todo esto lo orquestó y esa información mal dada que dice el presidente que le dieron, se la dio efectivamente el G3, insisto, dentro del marco de la campaña de desprestigio a Holman Morris. Y reitero, y no es casual, que toda la carpeta que se haya encontrado con la documentación producto de las interceptaciones ilegales de comunicación, con los correos de Holman Morris, en fin, y toda la operación contra Holman Morris se haya denominado Operación Puerto Asís. ¡Qué coincidencias! Tantas coincidencias a la vez. Nadie de presidencia se tomó el trabajo, ni su jefe de prensa de la época, se tomó el trabajo de llamarme a preguntarme, Holman, ¿cuándo llegó? ¿Qué pasó? ¿Qué estaba haciendo? No. Una conducta que se convirtió en política por parte del señor expresidente. Acusar, deslegitimar y después preguntar. Y sigamos en el 2005, en ese año maravilloso para mi familia, para mí y para el equipo periodístico de Contravía. Estábamos en junio. Miren lo que pasa un mes inmediatamente después. Concretamente el 2 de agosto del 2005. El 2 de agosto del 2005, cuando hacíamos la grabación del programa Contravía, fueron detectados por la policía 2 hombres motorizados con armas en la inmediación de nuestra grabación, que no pudieron decir y argumentar qué estaban haciendo allí. Los nombres de estas 2 personas, hacemos pausa, los nombres de estos 2 hombres y sus cédulas los tiene la Fiscalía. ¿Y saben qué encontró la Fiscalía y la policía? ¿Que quiénes eran esos 2 hombres? Miembros del DAS. Miembros del DAS. Ahí está, la Fiscalía tiene la investigación. El señor Jorge Noguera me aceptó que eran miembros del DAS, que estaban allí supuestamente en un plan estrella, pistola, no sé qué cosas. Falso. Después se da uno cuenta que estas personas hacían parte del G3, hacían parte de los seguimientos a Holman Morris, y que un coronel de la policía enlace con el Movimiento de Defensa de Derechos Humanos en la ciudad de Washington me confirmó que estas personas hacían parte de un seguimiento contra Holman Morris y que lo que iba a pasar esa noche era mucho más grave de lo que se había descubierto. Todo eso ha padecido mi familia y hemos padecido nosotros. Y solamente voy en agosto del 2005. Aprovecho este momento para respetuosamente preguntarle a la Fiscalía, hacer público mi inquietud para con la Fiscalía qué ha pasado con la investigación de estos 2 señores, uno de ellos de apellido Malaver. ¿Qué ha pasado? ¿Cuál es la vinculación
o el vínculo de estos señores con la estructura del G3. Ellos revelaron el nombre de la persona que los había mandado, también del DAS. En fin, ¿qué pretendían esa noche? ¿Qué era lo que pretendían esa noche? Debido a estas amenazas de mayo, de junio, de agosto del 2005, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ordena medidas cautelares para Holman Morris y su familia. Medidas que, sea la oportunidad para decirlo, creo que hoy no se cumplen. Hoy Holman Morris tiene un esquema de seguridad, pero ni mis hijos ni mi esposa tienen esquema de seguridad, a pesar de mis insistentes solicitudes al gobierno nacional. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos es muy clara en su dicho, en su resolución. Medidas cautelares para Holman Morris y su familia. Y perdónenme que haga aquí un paréntesis, pero es para que la gente entienda, para que ustedes entiendan la dimensión de lo que se ha hecho conmigo y mi familia, pero también la dimensión de mi carácter y de mi dignidad y de la fortaleza de mi familia para haber soportado estos 10 años de persecución por defender una causa, la de los derechos humanos, por ser un hombre y una familia comprometido con la paz. No de moda, no de moda, no. Ahora no nos estamos subiendo a la paz. La paz es un compromiso diario de todos los días, mío y de mi familia. Ahora uno ve gente que se sube al tema de la paz por moda y hablan de derechos humanos, ahora sí. Hago el paréntesis para decir que Holman Morris y su esposa desde el año 2000 tuvieron que salir del país por las mismas amenazas, por amenazas de muerte. Y desde el año 2000 la Comisión Interamericana de Derechos Humanos conoce de mi caso, y que a causa de las amenazas del año 2000 y del exilio del que fuimos víctima, mi hija mayor tuvo que nacer en el exilio, y que sin embargo apostamos y regresamos por la construcción de este país. Y a pesar de las amenazas y a pesar de la deslegitimación del señor expresidente Uribe en mi contra, aquí estamos apostándole a la construcción de un nuevo país, de una nueva democracia, de un país que queremos dejarle a nuestros hijos. Un país digno, respetuoso del dicho del otro, del pensamiento del otro. Un país al alcance de los sueños de nuestros hijos. Aquí estamos y aquí nos vamos a quedar. Pasamos el año 2005 y nos encontramos en abril del 2006. No paran, no para la cacería. Por eso insisto, señores, que esto no es solamente interceptaciones ilegales. Esto es una cacería orientada a acabar con una familia, a acabar con la credibilidad de una persona. Y llegamos a abril del 2006 y nos encontramos en la siguiente situación. Empiezan a aparecer en diferentes centros educativos de Bogotá, de la costa norte del país, un video firmado por una organización que se hace llamar Frente Social y Político, donde se me presenta como miembro del bloque internacional de las FARC.
fue perpetrada por el Ejército Nacional. Toribío, aquí, en medio de esa montaña, tierra adentro, la comunidad de Paz de San José de Apartado, la otra Colombia, Caguán, en la comuna 13 de Medellín. Ojalá que estuviera... Hacemos la pausa. Este video, que dura aproximadamente 30 minutos, es un video que muestra al padre Javier Giraldo, defensor de los derechos humanos, un hombre de admirar, de respeto, defensor de la comunidad de Paz de San José de Apartado, entre muchas causas. Muestra a la alcaldesa, exalcaldesa de Apartado, Gloria Cuartas, y me muestra a mí como miembros del bloque internacional de las FARC. Y muestran unas imágenes terribles de hechos repudiables, de asesinatos cometidos por parte de la guerrilla, de hechos terroristas cometidos por parte de la guerrilla, y después nos muestran a nosotros como si tuviéramos algo que ver en la configuración de este tipo de delitos. Y lo reparten profusamente en todo el país. Y yo me entero de casualidad, y la FLIP, la Fundación para la Libertad de Prensa, emite un comunicado, emite una alerta sobre este tipo de video. Y aquí viene una de mis grandes sorpresas en estos hechos, que afortunadamente quedó consignada por la Fiscalía y hace parte de este proceso. Para ese abril del 2006 ya había salido del DAS el señor José Miguel Narváez. A propósito, permítanme el interrogante, ustedes tienen que escuchar la sorpresa de alias el Alemán cuando dice que él se sorprende cuando se dio cuenta que el enviado del cielo, su instructor de cómo matar comunistas, había sido nombrado subdirector del DAS, que quedaron todos sorprendidos y que efectivamente comprobaba que el DAS se lo habían dado a Jorge 40. Cierro el paréntesis. Para decir que había salido también ya del DAS el señor Jorge Noguera por las denuncias afortunadas de la revista Semana en su momento y por la de varios defensores de derechos humanos. El expresidente Uribe descalificó a Alejandro Santos públicamente por esa investigación y habló del señor Jorge Noguera, del buen muchacho que era Jorge Noguera, buen muchacho que tenemos que recordar hoy está condenado a 40 años de prisión por el asesinato y homicidio de un querido amigo y colega, profesor barranquillero universitario, Correa de Andrés, entre otros asesinatos. ¿Cuál es la sorpresa? Llego yo al despacho del director del DAS que reemplaza al señor Jorge Noguera, el señor Andrés Peñate. En un ejercicio que yo hice con todos los directores del DAS, y ahí están mis entradas y salidas de la dirección del DAS, en un ejercicio de presentármeles y decirles, soy Holman Morris, soy periodista y trabajo estos temas. El señor Peñate me recibió en su despacho junto a su asesora de la época, junto a su asesora estrella, su segunda al mando, la doctora María del Pilar Hurtado. ¿Qué me dice el doctor Peñate en esa reunión? Y así lo reafirmó él en documentos de la Fiscalía. ¿Saben lo que dice? ¿Saben lo que me confiesa? Holman, ese video en contra suya fue elaborado en el DAS. Ese video lo ordenó hacer el señor José Miguel Narváez.
Holman, ¿sabe qué más hizo el señor José Miguel Narváez? Ordenó el robo de computadores de varias organizaciones no gubernamentales. Ordenó el espionaje a sedes diplomáticas en este país. Y eso me lo dijo delante de la señora María del Pilar Hurtado. Le digo yo, doctor Peñate, es muy grave lo que usted me está diciendo. Y le pido, usted tiene que revelar esto, doctor Peñate. La respuesta fue, tengo que cuidar a mis fuentes. Son jóvenes del DAS que no sabía lo que hacían. Yo me pregunto hoy día, hago la siguiente reflexión. Estamos en el año 2006. ¿Cuánto se hubiera ahorrado? ¿Cuánto nos hubiéramos ahorrado los colombianos? ¿Cuánto se hubiera podido evitar este país si el doctor Peñate hubiera revelado desde aquel abril del 2006 todo lo que encontró al interior del DAS? Que para eso fue nombrado. Si ustedes hacen un recuento de ese momento, todo lo que nos hubiéramos ahorrado. Y me atrevo a pensar que incluso vidas humanas se hubieran salvado si el doctor Peñate hubiera revelado en ese momento lo que encontró. Encontró nada más y nada menos lo que 2 años después se vino a revelar. Toda la actuación del G3, todo lo actuado y ordenado de manera ilegal por el señor José Miguel Narváez y su segundo José Fernando Ovalle Olaz. Sin embargo, nunca lo hizo. Mi hermano, mi esposa, en diferentes oportunidades que coincidimos con el doctor Peñate, le pedimos, le dijimos, doctor Peñate, ¿qué ha hecho con esa información? ¿Por qué no la pone en conocimiento de las autoridades? Una y otra vez. ¿Más pruebas de la persecución en mi contra? Yo le pregunto al país, o una pregunta que nos debemos hacer los colombianos, ¿cuánto dinero, tiempo y hombres en este tipo de operaciones? Que valga la pena decir, no era de un grupo en Bogotá, era toda la estructura del DAS a nivel nacional volcada en una operación criminal. Órdenes impartidas por el señor José Miguel Narváez, el señor José Fernando Valle, a sus directores en Risaralda, a sus directores en Armenia, en Cali, para que dieran instrucciones de seguimiento a todas mis conferencias en diferentes centros académicos del país, para que emitieran informes de lo que yo decía, pronunciaba. ¿Cuánto dinero? Y así, con Holman Morris, con el colectivo de abogados, con sacerdotes, con líderes sociales. ¿Ese era el DAS de la seguridad democrática? ¿A eso le podemos llamar seguridad democrática? En lugar de estar persiguiendo, eso sí, a los criminales. Hoy podremos hablar de seguridad democrática. Esas eran las instituciones que nos brindaban seguridad. La señora María del Pilar Hurtado fue testigo de estas declaraciones.
la señora María del Pilar Hurtado tenía conocimiento de lo mismo que tenía conocimiento el doctor Peñate para ese abril del año 2006. Es decir, que en el DAS operó un grupo que se llamaba el G3 de manera ilegal y que llevó a cabo actuaciones ilegales en contra de periodistas, defensores de derechos humanos y líderes sociales. Pero no se dijo, no se denunció, porque las actividades continuaron de una manera más sofisticada, si se quiere, con otro nombre. Ya no era el G3, sino era el GONI, pero con la misma orientación. Estamos en abril del 2006. En mayo, el 16 de mayo, un año después de las amenazas del 2005, yo me dispongo a salir del país por invitación del Departamento de América Latina de la Cancillería francesa, invitado por la directora de ese departamento a dar una conferencia en la ciudad de París. ¿Saben qué pasa? Cuando estoy en el aeropuerto, cuando mi esposa me está dejando, mi esposa es informada por los servicios de seguridad de la embajada francesa que hay 2 hombres armados preguntando por mí en el aeropuerto. Y que iba a ser víctima de un atentado en uno de los corredores del aeropuerto. Pregúntenle a la embajada francesa. No para la cacería en mi contra. Y llegó la seguridad de la embajada a subirme al avión. Y lo que era un viaje de 5 días se convirtió en una estancia de más de un mes en Europa porque no podía regresar al país. Esa era la seguridad democrática. ¿Cuál era mi seguridad en ese momento? Paralelamente a esta situación, en nuestra oficina, en nuestra pequeña oficina de producción del programa Contravía, se empiezan a detectar varios hechos. Primero, que se levantaba el teléfono y sentíamos que alguien levantaba el teléfono del otro lado. Y que alguien, en alguna oportunidad, un camarógrafo nuestro dijo, acabo de levantar el teléfono, y alguien del otro lado dijo, graben, graben, graben. Nuestros practicantes jóvenes, comunicadores de la Universidad Javeriana, empezaron a decirnos en ese momento que había gente que los abordaba en la calle para decirles que no trabajaran con nosotros y que estaban asustados. Y algunos de ellos no volvieron nunca a trabajar con nosotros. Entonces, nos empezamos a dar cuenta de los seguimientos. Y efectivamente teníamos razón para sospechar, para estar con miedo, y empezamos a comprobar que todo era verdad. En los folios encontramos fotografías de detectives del DAS, del equipo periodístico de Contravía. Empezamos a encontrar las fotos de todo el equipo periodístico de Contravía, de nuestros camarógrafos, de nuestros asistentes.
Dice el reservado del expediente: Manuel, periodista del programa Contravía; Alex, camarógrafo del programa Contravía. Pero nada más de nosotros no. Acuérdense que esto fue una cacería lanzada contra todo lo que pensara diferente en este país. Fotos de Michael Fruling, para esa época alto comisionado de Derechos Humanos de las Naciones Unidas en Colombia. Y así puedo continuar mostrándoles a ustedes diferentes folios y diferentes, pero les quiero mostrar encuentro en este momento. Entonces, escuchaba yo ayer al doctor Lombana preguntándole o insinuándole, y espero equivocarme quizás en lo que voy a decir. Escuchaba yo al doctor Lombana que le indagaba al exmagistrado doctor César Tulio Copete si estaba seguro de que esas personas que lo iban a agredir, de dónde provenían, en fin, si estaba seguro de que todo esto había sido ordenado por el DAS, en fin. Jaime Fernando Ovalle Olaz, el segundo a bordo del señor José Miguel Narváez en la estructura del G3. Uno se pregunta, bueno, ¿de dónde viene todo esto en mi contra? ¿Por qué? Videos, seguimientos en diferentes rincones del país, toda la estructura del DAS en contra de una familia, en contra de un programa periodístico que sale a las 11 de la noche en el Canal 1. Bueno, aquí está parte de la explicación y la da el señor Jaime Fernando Ovalle. Señores representantes, esto hace parte de la declaración del señor José Fernando Ovalle Olaz, radicada en la Fiscalía. Preguntado al señor Jaime Fernando Ovalle, ¿qué tipo de acciones se estructuraban en las reuniones del G3 para cumplir la finalidad que ha descrito? Contestó: inicialmente, se establecieron la identidad de algunos objetivos sobre los cuales teníamos que obtener información sobre su estructura y composición y hoja de vida. Posteriormente, dice el señor Jaime Fernando Ovalle Olaz, segundo al mando del G3, segundo después del señor José Miguel Narváez. Posteriormente, se ordenaron operaciones de inteligencia como la interceptación de correos electrónicos y abonados telefónicos, con el fin de establecer los cursos de acción que se proponían, y ojo con esto, oído con esto, se ordenaron operaciones de inteligencia como la interceptación de correos electrónicos y abonados telefónicos con el fin de establecer los cursos de acción que se proponían para elaborar informes de inteligencia que permitieran establecer alertas al alto gobierno. ¿Qué es el alto gobierno? ¿Qué es el alto gobierno? El alto gobierno es la Casa de Nariño.
Sí, señores. El alto gobierno es la Casa de Nariño. El DAS tiene asiento en el Consejo de Ministros. El director del DAS era un ministro más. El alto gobierno, lo que está por encima del DAS, es el alto gobierno. La Casa de Nariño. Allá iba todo. Desde allá se ordenaba todo. No lo dice Holman Morris. Lo está diciendo el señor Jaime Fernando Ovalle Olaz, segundo al mando del G3 en los tiempos del señor José Miguel Narváez, y esto es una declaración que reposa en Fiscalía. Preguntado: ¿a quién entregaba usted esa clase de informes? Es decir, las alertas. Contestó: se entregaban al doctor Narváez y al director general de inteligencia. Preguntado: ¿cómo se hacía esta entrega desde el punto de vista formal? Contestó: se entregaba sin oficio y exclusivamente un documento de análisis con las conclusiones y recomendaciones sobre las actividades de las ONGs. En fin. El 20 de septiembre del 2006 fuimos informados por el vicepresidente, de la empresa de teléfonos de Bogotá, que era amigo nuestro, que en la línea telefónica con el número 317-0934 se había encontrado un sobrepase. Yo le pregunto: perdóname, explícame qué es un sobrepase. Que la línea telefónica nuestra tenía una derivación para ser escuchada desde otro lugar que no pudieron determinar cuando fue descubierta esta línea. Amenazas, persecución, interceptación telefónica, seguridad democrática. Vamos al año 2007, 20 de septiembre del 2007. De septiembre del 2007. Me llegó una amenaza a mi correo personal. Llega una amenaza de muerte a mi correo personal, donde aparece mi foto con una cruz, con una X encima. Esto inmediatamente fue documentado por el DAS de la época. Estamos hablando del DAS de la señora María del Pilar Hurtado, para ese septiembre del año de 2007. Para esa fecha yo tuve que salir del país y aproveché que iba a recibir un premio en la Ciudad de México para salir y quedarme unos días más. Nuevamente la rutina, ¿no? Salir, esconderse, regresar. Y recuerdo tanto una conversación que tuve con la doctora María del Pilar Hurtado, que quedó consignada en un video que hace parte de un documental, donde yo le pedía, le rogaba a la doctora María del Pilar Hurtado que ante mi ausencia del país, junto con mi esposa, le procurara toda la seguridad a mis hijos menores de edad. Yo viajo, ¿y saben cuál fue la respuesta? La respuesta es que al otro día la camioneta blindada, asignada a mi seguridad y que se había dejado
para mis hijos es cambiada por una camioneta común y corriente. ¿Cuál fue la respuesta de María del Pilar Hurtado? Además, enviar una investigadora a revisar nuestros computadores en la oficina. Nosotros, ingenuos, creyendo en la seguridad del Estado, creyendo en las conversaciones con la doctora María del Pilar, lo que hace la investigadora es copiar toda la información de los discos duros de nuestros computadores. Septiembre del 2007. Vamos a noviembre del 2008, donde aparece un nuevo video en mi contra. Noviembre del 2008. Un video muy bien editado y que hoy es las mentiras de Holman Morris. ¿Cuánto le pagaron a Holman Morris por hacer el documental de la Comunidad de Paz de San José de Apartadó? La misma estrategia empleada años atrás. Una estrategia de la que sabe muy bien el doctor Narváez. El director, un señor, o no sé, alguien que se llama José Alfredo Pinto. Sixto Alfredo Pinto. Por favor. No, simplemente que el declarante sea quien se limite a hacer la exposición. Le rogamos a las personas que hacen parte, que están presentes en esta audiencia, que se abstengan de hacer cualquier comentario. Sí, doctor Holman, qué pena. El señor Sixto Alfredo Pinto. No sé quién es el personaje, pero aparece firmando dicho video. Un video que, a propósito, el entorno del expresidente Álvaro Uribe lo usa frecuentemente, especialmente el señor José Obdulio Gaviria en sus programas de televisión. Vaya coincidencia, son muchas coincidencias. La misma estrategia utilizada por el DAS, la misma estrategia difamatoria, común denominador, Comunidad de Paz de San José de Apartado, pero sobre todo, no hay una sola denuncia por ese video. Es decir, de lo que me acusan en ese video no existe una sola denuncia en la Fiscalía. Sin embargo, lo acogen como prueba, lo acogen como argumentación para legitimarme en diferentes escenarios del mundo. Yo les pido a los señores que están detrás de este video, pónganlo a disposición de la Fiscalía, que lo investiguen. Estamos hablando de noviembre del 2008 y pasamos a los hechos terribles para mi familia y para mí del 1 de febrero del año 2009. Nuevamente detenido arbitrariamente en la población de la Unión Pereira. Detenido arbitrariamente. Lo que hubo aquí hoy fue un atropello. Una cosa es la libertad de prensa y otra cosa es utilizar el carnet de periodista para convertirse en publicista del terrorismo. Si ustedes están aquí, están perdiendo el tiempo. Muchísimas gracias. Porque nosotros no somos delincuentes, somos periodistas que llegan. Estuvimos prácticamente retenidos en contra de nuestra voluntad aquí en la población de la Unión Penella. A las 3:20 de la tarde se hace presencia la Defensoría del Pueblo y en ese momento llegan funcionarios de la Policía Judicial a grabarnos con cámaras, con video y a pedir nuestros documentos, cosa que se hubiera podido hacer durante las casi más de 8 horas que estuvimos aquí en esta población y que no pudimos desplazarnos porque no encontramos garantías para nuestra movilización.
Hacemos la pausa. Fui detenido, maltratado en la población de la Unión Penella ese 1 de febrero del 2009. Llegó la DIJÍN, la SIJÍN, prácticamente a detenernos, y aparece el defensor del pueblo y les dice: perdónenme, pero aquí ningún coronel es juez de la República para que diga quién se captura. ¿Qué pretendían? ¿Qué pretendían esa tarde? Había todo un operativo montado, policía, ejército, DIJÍN, contra un periodista. ¿Qué pretendían? Bueno, vamos a ver lo que pretendían en las declaraciones del expresidente Uribe el 3 de febrero del 2009, declaraciones llevadas a cabo a las 7 de la noche, en horario prime para todo el país. Y estas fueron las declaraciones del expresidente. Y otra cosa es utilizar el carnet de periodista para convertirse en publicista del terrorismo. El periodista Morris ha incumplido sus deberes. Esa es una de las cosas graves, una de las acusaciones que hay que hacerle al periodista Morris. Se escudan en su condición de periodistas para ser permisivos cómplices del terrorismo. Y se convirtió simplemente en una exaltación al terrorismo. Eso no lo puede pagar la libertad de prensa. Cada vez que el gobierno ha dado la palabra, lo ha cumplido. Pero mire el señor Morris lo que nos hizo. Aprovechó de dos cosas: de su situación de periodista y de que el gobierno, por cumplir la palabra, suspendió operaciones en un área, y fue e hizo una fiesta terrorista en un sitio alternativo al de la liberación del soldado y de los policías el pasado domingo. Eso no está bien. Pero yo quiero preguntar, ¿en qué momento, cuando el gobierno ha dado la palabra, no ha cumplido? Siempre la hemos cumplido, siempre la hemos cumplido. Siete de la noche, horario prime. Yo acababa de ser objeto de una detención arbitraria. Llego a mi casa con la angustia de mi familia y horas después nos encontramos con las declaraciones del señor expresidente Álvaro Uribe. Declaraciones irresponsables. Declaraciones que hicieron carrera en el país hasta el día de hoy. Y pasará mucho tiempo para que yo logre acabar con el manto de duda y la estigmatización que me lanzó de manera irresponsable el señor expresidente de la República esa noche. Pasará mucho tiempo. Se equivoca, señor expresidente. Se equivoca de pies a cabeza. Como se equivocó durante 8 años señalando a defensores, a líderes sociales de aliados del terrorismo. Lo que hizo el expresidente Álvaro Uribe Vélez esa noche fue una amenaza de muerte. Una amenaza de muerte. Yo le pregunto al país, yo le pregunto a los que me acompañan en esta sala el día de hoy,
¿Es que acaso el expresidente no sabe lo que implica decir públicamente y desde la majestad del poder presidencial acusar y señalar a una persona de aliado del terrorismo? ¿Es que acaso no sabe qué significa eso en Colombia? No nos crean tan ingenuos. No me crean tan ingenuo. ¿Cuáles eran las pruebas para esos señalamientos? ¿En dónde se fundamentaba para decir lo que dijo? Esas declaraciones cambiaron la vida de mi familia y la mía. Esas declaraciones me confirmaron lo que dice Jaime Fernando Ovalle Las, que todo esto se dirigía y se hacía y se ordenaba desde el Palacio de Nariño. Que todas esas declaraciones anteriores del expresidente, en esa misma línea, no eran del azar, eran producto de una estrategia de aniquilamiento, de desprestigio a un contendor político. Y en mi caso ni siquiera eso. A un periodista que estaba haciendo su ejercicio diáfano, transparente, de defensa de la vida, de defensa de la verdad. Decirme a mí que yo había hecho una fiesta terrorista. ¿En dónde es, presidente? ¿En dónde se basa para decir eso? ¿Qué es una fiesta terrorista? Decirme a mí que yo engañé al país, que yo engañé al gobierno, por estar en el momento en que se estaba llevando a cabo una noticia. ¿Cuál fue el acuerdo que hicieron con los medios? ¿Desde cuándo? ¿Desde dónde? ¿En qué momento un periodista hace acuerdos para cubrir una noticia? ¿En qué momento se convirtió en este país que una noticia o que un periodista, por estar cubriéndola en el momento en que hay un actor armado, el periodista se convierta parte de ese actor armado? ¿Desde cuándo los periodistas que cubren el conflicto armado y hacen una entrevista con la guerrilla, con el paramilitarismo o con el narcotráfico, se convierten en aliados de estos tres actores armados ilegales? ¿Desde cuándo? Pero lo que pretendió fue lanzar una amenaza de muerte, de legitimación, desprestigio en mi contra, con todo el aparato del Estado, con todos los medios de comunicación a su poder, con el 80% de favorabilidad de la opinión pública. ¿Eso no acaba la integridad de una familia? ¿La integridad de un apellido? Que siempre le ha cumplido al país. Miente, presidente. Miente. Porque con vergüenza su gobierno una semana después tuvo que salir a dar explicaciones de que ese acuerdo de la liberación de estos soldados y policías no se había cumplido porque había habido sobrevuelos. Y tuvo que salir el comandante de las Fuerzas Armadas una semana después a pedirle perdón y excusas al Comité Internacional de la Cruz Roja. Entonces miente, presidente. No cumplen los acuerdos. Y después pretendieron decir que Holman Morris obligó a estos militares y policías a que me dieran un testimonio bajo amenaza. Mienten otra vez. Miente la vicepresidencia de la época. Mintió el presidente. Porque la fiscalía, no encuentro lamentablemente ese documento, porque es la fiscalía la que dice meses más tarde que ni siquiera se podía abrir investigación contra el señor Holman Morris porque no hubo los méritos, porque no amedrentó nada de lo que se dijo en su momento en mi contra. Era cierto. Los
los mismos soldados y policías que estaban ahí le dijeron a la fiscalía, ese periodista estaba más miedoso que nosotros. Y pretendieron, con toda esa maquinaria mediática que tenían en su momento, decir que yo había amedrentado a esos soldados. Y de eso se han valido hasta el día de hoy para deslegitimarme en diferentes escenarios internacionales. Miren, señores miembros de la Comisión de Acusaciones, yo soy un hombre a cuyo padre y madre me enseñaron el valor que tiene el nombre y el apellido. Vengo de una familia clase media baja y me ha abierto mi futuro, lo que soy hoy en día, a puro pulso, con respeto, con trabajo. Así me enseñaron en mi casa. Yo lo único que tengo para dejarle hoy en día a mis hijos es mi nombre. El bien más preciado de un periodista es su credibilidad asociada a su nombre. Que el expresidente Álvaro Uribe pisoteó, mancilló aquella noche. Y hasta el día de hoy, porque no ha parado en su empeño de acabar conmigo y con mi familia y con mi nombre. Y yo voy a defender ese nombre, con respeto, con dignidad, voy a seguir defendiendo ese nombre. Es lo único que tengo. Y un apellido que les quiero dejar a mis hijos. Si les caben dudas, si les cabe alguna duda, a quienes nos acompañan aquí hoy, quiero revelar de los documentos, digámoslo, más espeluznantes, más aberrantes, y que como colombiano le da a uno tristeza. En las carpetas del DAS se encontraron las órdenes claras y precisas para acabar conmigo. Órdenes que eran presentadas en el 6º piso del DAS, en el Salón de Inteligencia, en diapositivas, frente a toda la cúpula de inteligencia, si se le puede llamar cúpula de inteligencia. Cursos de acción. Iniciar campaña de desprestigio a nivel internacional a través de las siguientes actividades: comunicación, comunicados, inclusión, video FARC, gestionar la suspensión de su visa. Aquí están. Campañas de desprestigio. Yo sí entiendo la actitud del expresidente Álvaro Uribe Vélez con esto. Campaña de desprestigio. Un mapa con diferentes viajes al exterior que yo realicé. Acciones operativas en mi contra.
la ubicación de mi residencia y las órdenes de seguimientos constantes hacia mí. Y lo que es, en mi opinión, más aterrador, en un cuadro se aprecia la palabra estrategias y aparece una imagen del video difamatorio en mi contra y aparece el escudo del DAS y el escudo del ejército, y abajo a continuación aparece la sigla AUC con la siguiente leyenda: directo sobre la Comunidad de Paz de San José Apartado, titulado "No podemos guardar silencio". ¿Qué quiere decir ese cuadro? Cuando en el año 2005, el 16 de mayo, fui amenazado semanas después de haber presentado precisamente el programa "No podemos guardar silencio" por la Comunidad de Paz de San José Apartado. ¿Qué quiere decir ese cuadro? Ahí están las órdenes. Son claras y precisas. Claras y precisas. Campaña de desprestigio, hacer un video que me vinculara con las FARC, es decir, una estrategia para hacerme vincular y hacerme ver como miembro de las FARC. Este es otro cuadro, cursos de acción, pero en este incluyen acciones de sabotaje, robo de pasaporte, cédula, etcétera, cancelación de su visa, actos de sabotaje. Y efectivamente lo hicieron. Desplegaron toda una campaña de estrategia de saboteo para bloquear las cuentas y la financiación del programa de televisión Contravía. Orquestaron toda una campaña dirigida hacia diferentes embajadas para bloquear la financiación del programa Contravía e innumerables actos. Pero quiero ya voy a ir finalizando, porque aquí, en este punto de mi intervención, retomo esa declaración del expresidente Álvaro Uribe con un objetivo que se había trazado el G3, la cancelación de mi visa. El presidente Álvaro Uribe, en esa intervención de febrero del año 2009, una y otra vez públicamente me presenta como aliado del terrorismo. Y en esta sala, el expresidente Álvaro Uribe Vélez dice que él no tuvo nada que ver con la cancelación de mi visa. Falso. Falso. O si no, que me explique qué significa que la máxima autoridad de un país, un presidente de la República, diga públicamente que uno es aliado del terrorismo. ¿Eso no es causa para que a uno le quiten la visa? ¿Eso no es suficiente motivo para que a uno le quiten la visa? No lo está diciendo Pedrito Pérez, el que tiene la tienda en la esquina, lo está diciendo el presidente de la República con el 80% de popularidad, y se lo está diciendo públicamente a todo el país. Primera implicación, y efectivamente me suspendieron la visa a los Estados Unidos. Me la suspenden cuando ya mi familia y yo habíamos optado por salir del país, agotados de toda la infamia que ustedes han escuchado y visto
en la mañana de hoy, agotados, tristes. Tuve la fortuna para esos meses del 2010 haber recibido una comunicación de la Universidad de Harvard donde me notificaba que había sido elegido como uno de sus becarios para la beca más importante de periodismo de la Universidad de Harvard, la beca Nieman. Y cuando voy a la embajada, siendo un asiduo visitante de la embajada y de su oficina de Derechos Humanos y de Relaciones Políticas, habiendo almorzado con el subsecretario de Estado de la señora Hillary Clinton en la casa del embajador norteamericano, me encuentro con la sorpresa en ese mayo del 2010 de que los Estados Unidos habían suspendido mi visa por actos ligados a terrorismo. Y el expresidente todavía dice que no tuvo nada que ver con eso. Lo dijo públicamente, me señaló. Afortunadamente, Holman Morris, como ya lo decía anteriormente, ha hecho una carrera clara, transparente y contundente, como la vamos a ver a continuación, que me sirvió y le sirvió a mi familia para que desde diferentes partes del mundo, incluyendo la Universidad de Harvard, la Fundación Soros, Reporteros Sin Fronteras, hubiera una movilización mundial, el Washington Post, el CPJ de Nueva York, una movilización mundial para que me devolvieran mi visa y pudiera ir a estudiar a la Universidad de Harvard. En un mes, esa movilización tuvo un efecto. Y para agosto del año 2010, tuve la fortuna de salir con mi familia y llegar a la ciudad de Boston y estudiar en la Universidad de Harvard hasta hace escasos 6 meses. ¿Qué implicaciones tuvo esas declaraciones del expresidente Álvaro Uribe Vélez en ese febrero del 2009? Que a partir de ese momento, algo que había sido esencia del programa Contravía, de mi periodismo, que era recorrer la región, visibilizar las comunidades, llevar las cámaras a donde los demás no llegaban, cubrir, relatar lo que yo he denominado la otra Colombia, un periodismo de cara y que visibilizaba a las víctimas. A partir de ese febrero del 2009 no se pudo volver a ejecutar y llevar a cabo. Quedé notificado de que si yo ponía un pie fuera de Bogotá, algo me iba a pasar. Y allí, y a partir de ese momento, empezamos el camino para nuevamente, como en el año 2000, volver a salir del país, junto con mi familia. Sí, ¿qué otras implicaciones ha tenido? ¿Sobre mi familia? Todas. Gracias y debido a esa amenaza del 2005 que ha llevado a que tengamos que vivir con esquemas de seguridad, mi hijo, que no había cumplido 1 año para esa época, no podía salir al parque sin escoltas. No podía salir al parque. No ha podido aprender a montar bicicleta porque tiene que estar con escoltas. No han podido tener un perro mis hijos porque cada vez que salía y se conseguía un perro, llegaba alguien a amenazar a la empleada.
Mis hijos me preguntan hoy todavía por qué nuestro carro tiene vidrios oscuros y el de mis amigos no. Implicaciones de todo tipo, en aspecto psicológico, en los cuales no voy a entrar en detalle, porque hay gente tan perversa en este país que es capaz de decirnos y de señalarnos de locos. Veamos a continuación el expresidente Álvaro Uribe, el 27 de enero del presente año, sigue con sus amenazas, mantiene sus amenazas contra mi vida, reiterando que soy aliado del terrorismo sin ninguna prueba, sin ningún fundamento. Lo dicho por el presidente Uribe desde ese febrero del 2009 se repite una y otra vez en Twitter, una y otra vez en las redes sociales. Solamente quiero nombrar un caso. Erika Delgado, hoy jefe de prensa del Ministerio de Minas y Energía, en su Twitter, increíble, Holman Morris declarándose víctimas nosotros de un guerrillero camuflado ensuciando nuestra profesión. Y así todos los días. Pongamos el otro video, por favor. Y así todos los días. Es lo que yo llamo, o lo que llaman ahora los jóvenes, o los psicólogos. Ponle pausa, por favor. Ponle pausa, por favor. Es lo que llaman ahora los psicólogos y los jóvenes matoneo, bullying, matoneo presidencial.